Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy es el día M4, el número 173 de tu cronomeditación. Hoy lo voy a hacer cortito el tutorial porque me agarré una gripe bárbara. Así que, bueno, vamos derecho con Guilla, que nos recite el mandato. Me imagino de la misma manera que lo habrás hecho a la mañana. M4. Yo soy diseño. Con la espiritualidad de la mente, defino con el fin de explorar midiendo la vigilia. Sello la salida del espacio con el tono autoexistente de la forma. Me guía el poder del agua universal. Bueno, nos está guiando P4. El agua universal es el poder de la letra P y siempre nos guía al mismo tono. Así que obviamente es P4. Eso lo podemos verificar acá en el oráculo. Vamos un poquito más abajo. Ahí lo vemos. Ahí está P4. ¿Ok? Bueno, yo soy diseño. Bueno, hemos llegado a un día de la naturaleza física. El tono 4, el tono 10 es de la naturaleza física. Por lo tanto, la naturaleza física es algo que estamos diseñando con la chispa vital. La diseñamos a cada instante presente. Rediseñamos el holograma cósmico para poder obtener el próximo holograma de la famosa secuencia llamada vida. La vida es una película de 3 dimensiones que estamos experimentando y que nuestra chispa vital, en cada instante presente, en cada holograma que se realiza, que se diseña, la chispa nos llena de energía todo el cuerpo. ¿Cómo lo hace? Bueno, no voy a cansar de explicártelo, pero es tan importante esta revelación que es quizás una de las cosas más importantes si tomas conciencia de ser crononauta. La chispa vital es creada por el tiempo. Es como la creación de todo el universo, pero se resume a una implosión. Una implosión tan pero tan drástica, fuerte, que resume absolutamente toda la existencia en la materia más pequeña que se pueda llegar a concebir. Hoy por hoy, según la ciencia de la humanidad, se ha descubierto que el Planck es la medida más pequeña de materia existente. Bueno, de esa medida vamos a considerar hacer la chispa vital. Y con esa medida de la chispa vital vamos a crear las partículas subatómicas del cuerpo. Es una sola chispa que cambia su energía tan rápidamente para poder ser todas las partículas del cuerpo físico, comenzando con los Plancks, partículas subatómicas, átomos, moléculas, células y así toda la composición orgánica de tu cuerpo. Lo más maravilloso de todo esto es que nosotros somos productos de esta lógica, pero en sí no tenemos una existencia real. Somos datos creyendo ser lógicamente seres humanos, porque estamos desarrollados energéticamente de la misma manera que se crea el cuerpo raíz. El cuerpo raíz es elaborado por la chispa vital, pero la función de la chispa vital es convertirse en el cuerpo raíz. Entonces, por una cuestión de economía, la chispa vital no va a estar creando 8.100 millones de seres humanos, no tiene ninguna necesidad. A la chispa vital le alcanza y le sobra ser solamente un ser humano, porque en ese ser humano, en ese cuerpo raíz, la chispa enraiza la creación. Recrea en cada instante presente la creación del mundo alrededor del cuerpo raíz. Y todos los otros seres humanos, criaturas de la creación, del planeta Tierra, etcétera, 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 todos, absolutamente todos, somos datos alojados dentro del almacén del cuerpo raíz. A ese almacén le llamamos el alma, que almacena, ¿ok? Almacena información. Y la información que almacena es la información de su propia observación. Como persona del cuerpo raíz, la chispa vital tiene conciencia de ser esa persona, de ser el cuerpo raíz, y de estar observando, como cualquier otro ser humano, el mundo. Todo eso va al alma madre. Pero además, la chispa vital, al hacer las permutaciones de sí misma para poder ser todas las partículas del cuerpo físico, en cada instante presente, está leyendo la base de datos cósmica de la creación. La relee en cada instante presente, ya que es la única manera de poder crear el ahora.
El ahora es el momento exacto en que se están almacenando los datos de toda la creación. Y más que un almacenamiento de datos, es una lectura que hace la chispa cambiando de forma, y entre medio de cada cambio de forma hay muerte. O sea, la chispa se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. Y cada vez que está apagada, el tiempo de duración de ese apagado es una nada. O sea, es la menor cantidad de tiempo posible. Y a veces ese tiempo dura más, a veces dura menos. Entonces, como si fuese un código Morse, con tiempos que duran más y tiempos que duran menos, de muerte, no de vida de la chispa al adquirir vida es consciente de que el tiempo que hubo entre medio de su encendido y el encendido anterior, en el cual en el anterior se igualó a ser una partícula subatómica y en el próximo a otra partícula subatómica, y así está todo el tiempo igualándose a las partículas subatómicas, entre medio de una permutación y la otra, en ese periodo de muerte, de no vida, de no existencia, lo codificó como un 0 o un 1. Entonces, de esa manera, desarrolla un lenguaje digital binario de ceros y unos con el cual almacena toda la creación. Y además la lee. Por eso que cuando el cuerpo raíz adquiere conciencia, su psiquis se desdobla en dos. Una parte está relacionada con el yo soy de su propio cuerpo físico, la chispa creyendo ser el cuerpo físico, sintiendo todo lo que está sucediendo en ese mundo creado dentro de sí mismo, y a su vez hay una conciencia que aflora del cuerpo físico, que es la conciencia colectiva de la creación. Esa conciencia tiene total conocimiento de todo esto que te estoy diciendo, sabe perfectamente que el único cuerpo que existe es el cuerpo raíz, sabe perfectamente que todas las criaturas de la creación se desenvuelven en el afuera del cuerpo raíz como si realmente existiese ese mundo, y los que son semejantes, los seres humanos, como si fuesen semejantes del cuerpo raíz, pero en realidad sabe perfectamente que todo eso es una ilusión de los sentidos del cuerpo raíz. Y la función de esa conciencia colectiva es gobernar la animación inteligente de todas esas cosas, de todas las criaturas, de todas las formas que existen en la creación. Por lo tanto, se termina convirtiendo además en las conciencias individuales de todas las cosas, sin afectar a la idea autoexistente. La idea autoexistente de la forma es lo que nosotros llamamos la persona del cuerpo físico, el yo soy. ¿Ok? Entonces, estudiando el yo soy, hoy es yo soy diseño. Es lo que voy a estar haciendo con la chispa vital. Es el día en que me concentro a hacer el rayo violeta, a tomar conciencia del rayo violeta. Acordate que los 7 rayos funcionan todo el tiempo. Pero si el Yux del día es un M4 como el de hoy, el estado de conciencia que va a florecer en Dios es el que está relacionado con el rayo violeta, o sea, con yo soy diseño. Y en realidad el mandato es un mandato que está relacionado con Dios, con la conciencia colectiva, que es el que tiene que protagonizar la primera experiencia de amortiguación de energía entre tu propio cuerpo y todo lo que tenés alrededor. Por lo tanto, en esa amortiguación de energía, lo primero que sentís es la energía del día. Por lo tanto, lo primero que estás sintiendo de tu entorno es la presencia de Dios. Y hoy Dios está desarrollado por M4, por el Yux M4. Por lo tanto, lo que dice el mandato es algo que Dios toma conciencia para poder efectuar su protagonismo en la creación omniabarcante a tu persona de la mejor manera posible. Entonces, si vos sabés cuál es el mandato y la programación del día basada en el Yux, vas a poder saber cómo funciona la mejor versión de Dios funcionando desde dentro hacia afuera tuyo, siendo todo lo que hay alrededor. Y además vas a poder entender el lenguaje que Dios va a utilizar, porque mientras más consciente te hagas del conocimiento cronocrático, mayor posibilidad vas a tener de que Dios hable con vos. Pero va a hablar a través de las cosas, no es que va a hablar dentro de tu mente. Eso es esquizofrenia. Cuando vos tenés a alguien adentro de tu mente que te está hablando, no es Dios, eso es esquizofrenia. Porque Dios nunca va a jugar ese juego.
porque es un juego perverso el de meterse dentro de la cabeza de su propio cuerpo, porque él habla a través de las cabezas de los demás. Dios te habla a través del sistema de amortiguación de energía. Dios te habla a través del toque que haces a una flor, por ejemplo, y de la sensación que percibiste de la flor. Dios te habla a través de una persona, a través de los animales, a través de la naturaleza. No te habla dentro de tu cabeza, ¿ok? Esto porque quiero que quede bien claro la gran diferencia entre que estás sufriendo una esquizofrenia, donde tenés un desdoblamiento de tu personalidad y hay una parte que se cree superior y puede aducir ser Dios y te dice que es Dios y te habla dentro de tu cabeza. A mucha gente le pasa eso, sobre todo a los religiosos, ¿ok? Están esquizofrénicos. Pero si pensamos en Dios como conciencia colectiva de la creación, creada por la chispa vital y que funciona de la misma manera en todos los seres humanos como funciona en vos, Dios puede charlar con vos, pero va a charlar a través de la naturaleza de las cosas que tengas alrededor. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, que es el día del diseño, donde se está diseñando esa naturaleza de las cosas son formas. Todo lo que tenés alrededor son formas tridimensionalizadas. Y en esas formas tridimensionalizadas se desarrolla autoexistencia. Básicamente una idea de autoexistencia, de esas formas de creer ser existencia y además de ser libres, de ser independientes, de que esa existencia depende absolutamente de sí mismos. Por eso es autoexistencia. ¿Ok? Uy, no tengo los lentes. Bueno, después, bueno, es un día que yo defino, básicamente, con el fin de explorar. Así que mira qué bueno, o sea, además de que te estoy hablando de las formas, ahora te voy a hablar del espacio, porque lo que se sella hoy es la salida del espacio. Se sella la salida. La salida no es aquello que sale, sino es la salida en sí. O sea, tu cuerpo es una entrada, un almacén, una salida, digo, un proceso, una salida y una matriz de información. Todo eso sos vos, todo eso es tu cuerpo. El día de hoy vas a comenzar la célula del tiempo de la salida. Entonces vas a poder experimentar cómo tu cuerpo se prepara para que los datos salgan. ¿Cuándo van a salir los datos hacia afuera? Están saliendo todo el tiempo, pero hoy se va a hacer hincapié en cómo funciona el inicio de la salida, para que dentro de 4 días en la letra J se produce la célula de la matriz. Por lo tanto, ahí es cuando ya los datos están afuera. Los estás sintiendo como que están fuera tuyo. Pero acordate que todo es una creación sensorial de tu propio cuerpo. Y en esa creación sensorial se registra una entrada, un almacén, un proceso, una salida y una matriz de información. ¿Quién es la encargada de darle vida a todo esto? La chispa vital. La chispa vital. La chispa vital es lo que te crea la energía del cuerpo físico, por lo tanto las sensaciones del mundo que experimentas. Y esa conciencia colectiva de toda la creación llamada Dios es como el encargado de ser todo lo que hay afuera y además de gestionar desde el afuera tu existencia dentro tuyo, ya que surge desde vos mismo, nace de tu corazón, es como una palpitación de energía. Tiene que ver con lo que el otro día, hace unos días atrás, te expliqué del toroide de energía, eso que tiene como forma de manzanita, con energía que entra y sale de abajo y arriba del propio ser. ¿Ok? Entonces, midiendo la, eh, midiendo la vigilia. La vigilia es el estado de conciencia que el ser adopta cuando es el sello de la letra M. Es la esencia de la letra M. Esta esencia de la letra M, que es la vigilia, es lo que permite poder explorar. Es con el fin de explorar. ¿Y qué cosa? Bueno, está íntimamente relacionado con el espacio. Acordate que hoy sello la salida del espacio. Por lo tanto, en ese espacio que se está
concibiendo a través de una salida de datos de un adentro hacia afuera, ese afuera se convierte en el espacio. O sea, en tu prana estás creando el espacio y en tu jhana estás creando tu cuerpo físico. Acuérdate que el prana es electromagnetismo que existe entre las partículas subatómicas de la propia chispa. O sea, la propia chispa crea las sensaciones de que cerca de sí misma tiene otras cosas. Y esas sensaciones son electromagnetismos. De todo el cúmulo de información, de todas las experiencias electromagnéticas que tiene la chispa vital dentro de tu cuerpo, obtenés la sensación completa de tener un espacio alrededor tuyo. Y como sos ser humano y estás viviendo en planeta Tierra, lo que estás creando en ese espacio es planeta Tierra. Ahora, puede ser que el día que te mueras, si la iluminación cronocrática te lo permite, logres poder enlazar con otra realidad que vos puedas crear con tu propia mente. Por eso para nosotros es muy importante la mente, la estudiamos todo el tiempo. Fíjate que el símbolo de Pax es vida, sentidos, mente, son los tres circulitos de adentro y el tiempo que engloba todo eso, porque vida, sentidos, mente es lo que te permite poder tener una observación pi, espiritual, espiritual de la existencia, de la mente. ¿Ok? Y el día de hoy es con la espiritualidad de la mente. Así que está bueno que lo tengas claro eso. Bueno, amiguito, estoy pésimo. Estoy con la garganta destruida. Nos vemos mañana y espero estar mejor. Chau, chau.